Hello, teacher. My name is Caballero Domínguez Said Antonio. My mom's name is Fabiola Domínguez Rojo. The name of the project is Importancia del lenguaje para la conformación de la cultura en las sociedades. Content is lenguaje. And we started. Primera pregunta. ¿Cuáles son los cambios culturales que se dieron a la llegada de los españoles y que siguen manteniéndose en la época actual? La conclusión sería que con la llegada de los españoles cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, las costumbres, las tradiciones, la vestimenta, ideología, animales, cultivos, etc. De las culturas que había antes de la llegada de los españoles cambiaron toda una historia, todo un continente. Siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolla la cultura en una sociedad y quiénes mantienen la conformación cultural? La respuesta es, el medio de comunicación cultural evoluciona a partir de la diferencia entre interacción, sociedad y grupo, apoyando la formación y mantenimiento de grupos. Sin embargo, con la diferencia funcional y la formación de organizaciones, el carácter funciona de los grupos es relajado en un rol secundario. Siguiente pregunta que dice así. ¿A qué se refiere el término cultural y qué elementos es una sociedad a la que conforma? La respuesta es, cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Siguiente pregunta que dice así. ¿Qué otras formas de lenguaje pueden funcionar como medio de difusión de hechos culturales de una sociedad? Y la respuesta es así. La comunicación es la base de toda interacción social y como tal es el principio básico de la sociedad. Y es que la sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación. Es la interacción comunicativa entre las personas donde se manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia humana. Siguiente pregunta que dice así. ¿Qué son los hechos culturales derivados de una forma de lenguaje? Ejemplifica con una leyenda. Y la respuesta es, no cabe lugar a dudas que el lenguaje constituye un hecho cultural en sí mismo. Prueba de ello que cada uno de los idiomas del mundo no solo basta con saber expresar gramaticalmente o esticamente una determinada oración, sino debemos tener una cuenta a la hora de expresarla otros aspectos tales como el estatus de las personas que intervienen en el proceso de comunicación, el propósito de esta conversación en sí misma. Esto es el resultado que deseamos obtener del proceso comunicativo, que dice así. What's its pilot's scientific study? La respuesta es, un estudio piloto es un estudio de investigación que se lleva a cabo antes del verdadero estudio. Los estudios pilotos se ejecutan normalmente siguiendo los mismos pasos, pensando para el estudio real, pero en una escala más pequeños objetivos de destacar los posibles fallos o problemas del estudio. Siguiente pregunta que dice así, ¿qué es la interculturalidad y cuáles son las bases para desarrollarla? La respuesta es, la interculturalidad se refiere a las relaciones que se establecen entre diferentes culturas con el propósito de satisfacer la necesidad de comunicación, algún tipo de contacto, interacción o comunicación entre grupos humanos de diferentes culturas, pero en un contexto problemático a nivel de la vida social. Siguiente pregunta que dice así, ¿cuál es el papel del lenguaje en el proceso de la interculturalidad? La respuesta es, más allá de la diatriba ideológica y de modelos económicos, el lenguaje dentro del proceso de la interculturalidad representa la base de la comunicación y interdimensional y extradimensional. De ahí se ha tomado la globalización como motor que impulsa en contraste la diversidad lingüística. Y bueno, eso ha sido todo, maestros. Espero que les haya gustado mi exposición.
Y yo me despido. Un abrazo y hasta luego.